A nombre del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Prevenir la Violencia de lo Individual a lo Colectivo, que serán impartidas por la maestra Berta Obregón y el maestro Luis José Ubando del Instituto de Estudios de la Pareja. En esta ocasión, la conferencia se titula Descubre la importancia del padre en el establecimiento de límites para evitar conductas antisociales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para dar inicio, cedo la palabra a la coordinadora del programa Prevención de la Violencia, Guillermina Guevara. Adelante, Guillermina. Hola, Ale, buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Es un honor que nos acompañe el maestro Luis José Ubando, quien será el encargado de impartirla. Bienvenido, maestro. Me pregunto, no lo veo conectado, Ale. No, dame un minuto, por favor, para verificar qué está pasando. Perdona a todos, pero son gajes del oficio de esta nueva modalidad de estar juntos. Listo, ya se Pues, integró con nosotros. primero que nada, ok, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestros socios, aliados y amigos a esta conferencia. Me encanta poder estar con ustedes hoy acompañando en esto que será la segunda conferencia del ciclo del ciclo de conferencias Prevención de la Violencia de lo Individual a lo Colectivo. Nada, tengo la certeza que esta conferencia nos brindará herramientas para seguir desarrollándonos juntos. Es cierto, soy una convencida también de esto, es que haremos la diferencia y creo que los cambios también empiezan desde lo personal, desde lo íntimo. Yo espero que esta mañana sea muy grata y sobre todo adquieran estas herramientas que tanto necesitamos para prevenir la violencia en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Enhorabuena y que les sea de utilidad. Bienvenido, maestro Luis José Ubando. Es un honor presentarlo y que usted sea quien imparte esta conferencia. Adelante, Ale. Me voy a permitir leer una breve semblanza para que nuestros asistentes conozcan algo de su trayectoria, por favor. El maestro Luis José Francisco Ubando Fernández es licenciado en Relaciones Industriales y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, además de tener una especialidad en terapia de parejas. Ha impartido cursos y talleres en instituciones como la Comisión Nacional de Valores y Fianzas, Fonatur, Centro Cultural Helénico, Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Es socio fundador de la Asociación de Desarrollo Humano de México, en donde ha participado en congresos diversos. Ha participado también en programas de radio y televisión y actualmente es director socio, fundador, docente y terapeuta del Instituto de Estudios de la Pareja, SC. Asimismo, es autor de los libros La relación de pareja, Un camino al desarrollo, Caminos de transformación y La relación de pareja, El juego de los opuestos, entre otros. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al maestro Luis José Ubando. Adelante, maestro. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Buenos días, Cris. Buenos días, Guille. Buenos días, Edna. Bien, me da gusto pues estar en esta sala virtual para hablar de este tema importantísimo dentro de un ciclo de conferencias de la prevención de la violencia de lo personal a lo colectivo. Bien, todos sabemos que muchas cosas están mal en nuestra sociedad. Basta con escuchar un día en casi cualquier programa de noticias información que representa síntomas de que algunas cosas no están bien en nuestra sociedad.
Escuchamos índices de criminalidad, de vandalismo, de homicidios, etcétera, de robos. Escuchamos también cómo crecen algunos ambientes, algunas circunstancias que propician estos síntomas, como el desempleo, como la drogadicción, como los embarazos en adolescentes, como las familias disfuncionales, etcétera. Escuchamos que la corrupción alcanza prácticamente todos los niveles de la escala y además cada vez con nuevas modalidades. Estos síntomas son realmente conducta humana, pues, lo cual, en mi opinión, hay que tomar en cuenta para enfrentarlo y eventualmente buscar soluciones. Porque si es conducta humana, entonces lo deseable es que quien lleve a cabo esta tarea sea un conocedor de la conducta humana y, si se puede, un profundo conocedor de la conducta humana. Siempre que queremos solucionar un problema importante, el primer paso que conviene dar es el del reconocimiento de los síntomas. El siguiente paso es la investigación de las causas. Pero es importante no confundir uno con el otro. Si confundimos un síntoma con una causa, seguramente que tenemos un equivocado punto de partida. Por ejemplo, si la corrupción es un síntoma, entonces sería una equivocación definirlo como causa. Por ejemplo, podríamos pensar, nuestro problema es la corrupción, y entonces nos abocaríamos a enfrentarlo y eventualmente solucionarlo, como partiendo de que la definición de nuestro problema es la corrupción. Pero todos sabemos, o muchos sabemos, y algunas especialidades lo han demostrado, como la medicina, la psiquiatría, la psicología, etcétera, que cuando atacamos un síntoma sin abordar las causas, la consecuencia es que el síntoma va a volver a aparecer o va a volver a aparecer de una manera diferente en alguna otra parte del sistema. Bien, por supuesto que estos síntomas de que las cosas no están muy bien en nuestra sociedad y que son conductas humanas empiezan en algunas personas en su mente, es decir, empiezan con un pensamiento o con un deseo. El deseo de causar mal, el deseo de obtener un beneficio económico, el pensamiento de querer eliminar a una persona o quererle causar daño a una persona. Bien, en este momento yo quisiera pedirles a todos los que me están escuchando y a los que estamos reunidos en esta sala virtual, que nos hagamos la pregunta: ¿he tenido deseos de desprecio hacia otra persona? ¿He tenido deseos de que a otra persona tenga un mal? ¿He tenido deseos de provocarle un daño? ¿He tenido deseos de que alguna persona pierda lo que tiene y lo que ha logrado? ¿He tenido deseos de que a una persona que, por ejemplo, puede ser un competidor, de la noche a la mañana le vaya mal? Yo mismo, lo confieso, he tenido el deseo, por ejemplo, de romperle los cristales a un coche que se estacionó en la salida de mi casa, obstaculizando la puerta. Pues, bueno, a mí me parece que, si somos honestos, la mayor parte de nosotros tenemos que reconocer que alguna vez hemos tenido pensamientos así y deseos así. Pensamientos de desprecio y deseos de causar algún tipo de daño. Sin embargo,
estos pensamientos y estos deseos solo en algunas pocas personas pasan a la acción, cruzan la frontera y se convierten en acción. Entre nosotros mismos, los que estamos aquí reunidos, seguramente algunos lo tendríamos que confesar. Efectivamente, yo he cruzado esa frontera y entonces un pensamiento de causar mal lo he convertido en acción. A veces he golpeado a alguna persona, a veces he insultado a alguna persona, etc. Pues. Y con toda honestidad, algunos de nosotros tendríamos que decir, he cruzado esa frontera en una ocasión. Algunos podrían decir, la he cruzado en 2 ocasiones o la he cruzado en 3 ocasiones. Pues, bueno, pero algunas personas la cruzan constantemente. Y entonces, cruzar esa frontera y pasar del pensamiento y el deseo a la acción se convierte en un patrón. Con el tiempo se convierte en un patrón estable. Cuando eso sucede, entonces ya hablamos de un trastorno de la personalidad. Y hablamos concretamente de un trastorno antisocial de la personalidad. Repito, una vez que el transgredir esa frontera se ha convertido en un patrón, digamos en un estilo de vida, en algo estable. Las personas que sufren un trastorno antisocial de la personalidad son quienes más daño le causan a la sociedad. Son quienes más llevan a cabo esas conductas que significan síntomas de que algo no está bien en nuestra sociedad. Voy a poner un ejemplo. Hace 2 días entrevisté a una persona que tenía un hermano que murió a los 36 años. Este hombre, que se llama Gerardo González, apellidado alias El Combate, murió a los 36 años y prácticamente los últimos 20 años de su vida los pasó en prisión. A los 15 años estuvo en la correccional. A los 18 años ya estaba en Santa Marta y ahí, a partir de ahí, prácticamente vivió de prisión en prisión. Él salía de prisión, volvía a cometer algunos actos criminales, lo volvían a prender y regresaba a prisión. Así vivió durante 20 años. Le decían el matapolicías, porque en muchas ocasiones disparaba sin verdaderamente necesidad de hacerlo. Era una persona que acostumbraba a robar en hoteles, en restaurantes, en gasolineras, en transporte público, etc. Por supuesto, también estuvo en el comercio de drogas, pues, y también consumía drogas. Bien, la persona que entrevisté, que es su hermano, o él era su hermano, me comentó que su padre fue un hombre sumamente estricto, sumamente violento, que perdía el control cuando se llenaba de furia, que golpeaba a sus hijos con un cable de luz y al que más golpeaba era a Gerardo por ser el primogénito, el hijo mayor, y que en una ocasión intentó incluso ahorcarlo en un baño junto con una hermana. La madre, según me dijo, fue una mujer pasiva, muy pasiva, que se dedicaba a trabajar, que no
intervenía en las relaciones entre el padre y los hijos y que jamás intercedió por ellos. También me dijo que el padre jamás expresó una palabra cariñosa hacia sus hijos. Por supuesto, este personaje, Gerardo González, sufría de un trastorno antisocial de la personalidad en alto grado. Les quiero decir que las personas que sufren este trastorno no tienen un problema mental. Sus problemas cognitivos pueden ser perfectamente normales. Su percepción de la realidad puede ser perfectamente normal. No se les puede considerar locos, ni se les puede considerar afectados mentalmente. Tienen un trastorno de la personalidad que en general consiste en comportarse de acuerdo a un patrón bastante repetitivo, pero poco adaptable para la sociedad. Y específicamente este es un trastorno antisocial de la personalidad. Estas personas tienen ciertas características. Por ejemplo, son irritables, son explosivos, el manual para los diagnósticos de las enfermedades mentales, llamado DSM-X, 3 o 4 o 5, nos informa que puede haber 4 categorías en las que se puede incluir una persona que tenga este trastorno. En primer lugar, agresión a personas, pero también agresión a animales. En segundo lugar, destrucción de la propiedad ajena de distintas formas, una casa, un auto, etc. En tercer lugar, fraudes y hurtos, robos. Pues. Y en cuarto lugar, violaciones graves a las normas con las que se rige la sociedad. Este personaje, Gerardo González, cumplía prácticamente con todas las categorías. Agresión a personas, no sé si animales, eso sí lo desconozco, destrucción de la propiedad, por supuesto, fraudes era a lo que más se dedicaba y violaciones graves a las normas, por supuesto, todo el tiempo violaba normas de la sociedad. Sin embargo, él y muchos como él tienen la capacidad de adaptarse a la sociedad a manera de un juego. En todos los seres humanos existe una tendencia de adaptación a la sociedad a la que pertenece. Podríamos decir que todos tenemos la tendencia y quizá la necesidad de colocarnos una máscara con la cual nos presentamos a la sociedad. Pues bien, estos personajes que no sienten la necesidad de adaptación a la sociedad, que no les importa mucho ajustarse a las normas de la sociedad, tienen la capacidad para jugar con ello, es decir, quitarse y ponerse máscaras libremente según lo que necesiten en el momento. Incluso estas personas pueden tener atractivo social, si así lo deciden. Pueden tener carisma, pueden ser atractivos, pueden ser incluso personas fascinantes. La persona que entrevisté me dijo que su hermano era una persona bien apreciada en la colonia en la que vivían ellos, que no tenían un mal concepto de él dentro de la colonia. Que era una persona con quien muchos querían y buscaban platicar porque era ameno, era agradable, era atractivo, y que él mismo tomó siempre la decisión de cometer sus delitos en otra parte y no en su colonia. Todo esto también son características del perfil de las personas que tienen este trastorno. Bien. Para tratar de acercarnos
un poco a la dinámica psicológica que existe atrás de este trastorno, me voy a referir a 3 momentos en la vida de estas personas. Uno, el primer momento, cuando tienen pensamientos y deseos en su mente antes de convertirlos en acción. Un segundo momento, cuando los convierten en acción y llevan a cabo los actos agresivos de distinta manera. Y un tercer momento, después de que pasa el evento y después de que han cometido el acto agresivo. ¿Qué sucede en su mente? ¿Qué queda en su mente? Pues, bien. La primera parte. ¿Qué hay en la mente de estas personas antes de que lleven a cabo un acto agresivo? Un delito, por ejemplo. En general, hay un sentimiento de rencor, hay un sentimiento de odio, hay una especie de rebeldía, hay una especie de protesta dentro de ellos, hay una especie de veneno que esparcen por todos lados. Todo esto que les estoy diciendo es una descripción, yo creo que más o menos fiel, de lo que podemos llamar envidia. De tal manera que lo primero que hay en la mente de estas personas antes de cometer un acto agresivo es un estado de envidia. Con la envidia, rebajamos el valor que puede tener otra persona e incrementamos desproporcionadamente el valor que nos damos a nosotros mismos. Con la envidia, queremos vaciar a la otra persona de lo que tiene y adjudicarlos a nosotros mismos. Una mujer le puede tener envidia a otra mujer porque es muy hermosa, porque es más hermosa. Y entonces se puede llenar de coraje, se puede llenar de rencor, se puede llenar de resentimiento hacia esa persona y le pueden venir pensamientos destructivos, y le pueden venir pensamientos de agredir de alguna manera a esa otra persona, por ejemplo, con el pensamiento de desfigurarle la cara. Pero también en esos pensamientos rebajamos el valor de la otra persona. Esta mujer podría decir, bueno, pues sí es hermosa, pero es muy tonta. Pues. O es hermosa, pero es muy promiscua. Pues. Es hermosa, pero yo soy más inteligente. Es decir, rebajamos el valor de la otra persona y exageramos el valor que nos damos a nosotros mismos. Santo Tomás de Aquino definió la envidia como la infelicidad que nos producen los bienes ajenos. La envidia son sentimientos y son juicios. Vean, es ese sentimiento, rencor, resentimiento, odio, sentimiento de injusticia, etcétera, y al mismo tiempo el juicio para desvalorar y el juicio para sobrevalorarnos a nosotros mismos. Claro, ¿por qué algunas personas tienen una envidia demasiado incrementada? La tienen porque han sufrido daños en su vida, pues, de algún tipo. Después voy a hablar un poco más de eso. Sentimos envidia incluso con la sola presencia de otra persona. Por eso es difícil hablar de la envidia. Casi nadie habla de su envidia, porque casi nadie le podría decir a otra persona, oye, me humillas con tu sola presencia. No hacemos eso. Podemos hablar de nuestra tristeza, podemos hablar de nuestro enojo, podemos hablar de nuestro miedo, pero con más dificultad hablamos de nuestra envidia. Nuevamente, yo quisiera que cada uno de los que estamos ahorita reunidos nos preguntemos
no tan solo si hemos sentido envidia, porque la respuesta es afirmativa, todos hemos sentido envidia, sino que nos preguntemos qué circunstancias o qué personas generan nuestra envidia. Envidiamos a las personas por distintos motivos. Cuando éramos niños, envidiábamos a otro niño o a otra niña porque era un excelente estudiante y sacábamos muy buenas calificaciones. Y entonces decíamos, ay, es un matado y es un aburrido y es un tonto. Pues, envidiamos a otra persona por su buena suerte. Envidiamos a otra persona porque hace las cosas bien, siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a restarle méritos a las otras personas y tenemos la tendencia de amplificar nuestras cualidades y de exagerar nuestros méritos y de exagerar nuestro valor. Todo esto como consecuencia de la envidia. Bueno, todos podemos hacer esa reflexión y con honestidad tratar de contestar hacia quién siento envidia o hacia quién he sentido envidia, en qué circunstancias y sobre todo qué pensamientos llegan a mi mente siempre que experimento envidia, este sentimiento de envidia. Bien. Sin embargo, nos podemos preguntar qué clase de envidia hace que se desarrolle en las personas ese trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué algunas personas convierten sus pensamientos y sus deseos de dañar a otras personas casi en un sentido de vida? Porque aparecen constantemente en su mente. ¿Por qué algunas personas todo lo que hacen, todo lo que inician, todo lo que ambicionan, lo relacionan con la impronta de la envidia? Para tratar de contestar estas preguntas, los invito a que pensemos en un sentimiento contrario a la envidia. ¿Qué es lo contrario a la envidia? Pues una experiencia contraria en la envidia es la de admiración. Cuando admiramos a otra persona, no queremos restarle valor, al contrario, le queremos sumar valor. No queremos despojarla, al contrario. En la medida que esa persona que admiramos crece y obtiene más de lo que tiene, nosotros nos sentimos también crecidos y nos sentimos también enriquecidos. Los éxitos de la otra persona, de alguna manera, de esa persona admirada, de alguna manera nos enriquece a nosotros también. Con la admiración no queremos destruir a otra persona, queremos identificarnos con la otra persona. Cuando queremos identificarnos con la otra persona, queremos tener pensamientos como los tiene ella, queremos tener metas en la vida como los tiene ella, queremos tener éxitos en la vida como los tiene ella, queremos estar en sus zapatos, queremos convertirnos en esa persona. La admiración se inicia muy temprano en nuestra vida. Quizá el primer personaje en todos a quien admiramos conscientemente, muy conscientemente, es a nuestro padre. Es quizá el primer objeto de admiración de nuestra vida. Es nuestro héroe, es nuestro modelo, es a quien queremos emular, es con quien nos queremos identificar. Los hijos varones nos queremos identificar con nuestro padre y las hijas que también sienten admiración por su padre,
se quieren relacionar con él. Ahora bien, regresando a la pregunta, ¿qué clase de envidia hace que una persona desarrolle un trastorno antisocial de la personalidad? Pues sobre todo aquellas que vieron frustrado su necesidad de identificación con una persona que admiraban, pero sobre todo con el padre, pues, que es, repito, el primer personaje con el que nos queremos identificar y el primer personaje a quien admiramos. Hubo obstáculos en esa relación, hubo frustraciones, hubo dificultades, hubo oposición, hubo probablemente sentimiento de traición o de engaño, y entonces ese sentimiento de admiración se fue convirtiendo en sentimiento de envidia. Quiero citar algunos casos reales. Una mujer me platicaba que cuando era niña quería muchísimo a su padre y sentía muchísima admiración por él. Cuando ella tenía 5 años, sus padres se separaron. A partir de ahí, ella recuerda que todos los fines de semana y los periodos de vacaciones los pasaba con su padre. Y ella me dice que en poco tiempo su padre se consiguió una nueva pareja y que esta nueva pareja tenía 2 hijas y que estas 2 hijas eran un poco menor que ella. Bueno, ella a la fecha, ella es una mujer de 40 y tantos años, a la fecha, con lágrimas en los ojos, con muchísima tristeza, me habla de sus recuerdos cuando veía que su padre les daba cariño y les dirigía palabras cariñosas a estas 2 niñas que a ella y a sus hermanos nunca les dirigió. Podemos entender que la admiración que ella sentía hacia su padre se fue convirtiendo poco a poco en envidia. Otro ejemplo, igual una mujer también de cerca de 40 años, ayer mismo ella me comentaba que cuando era niña quería mucho a su padre, sentía mucha admiración por él. Su padre era un hombre alcohólico, era un hombre explosivo, era un hombre sumamente exigente, que había fundado una empresa que dirigía junto con su madre, es decir, el padre y la madre dirigían la empresa, y una empresa que creció rápidamente, con la cual tuvieron éxito. Bien, pues en una ocasión, el padre decidió entrar a un programa de Alcohólicos Anónimos para tratar su alcoholismo y en poco tiempo dejó de beber. Pero el padre se aficionó muchísimo por estos grupos de Alcohólicos Anónimos. Llegó un momento en que el padre abandonó a su familia, abandonó la empresa y se fue atrás de los grupos de Alcohólicos Anónimos para seguir formando grupos. Por supuesto, la niña se sintió abandonada. Lo peor todavía fue cuando la madre, primero, dirigiendo la empresa, fracasó y la empresa quebró. Y después, ella misma, la madre, también abandonó a los hijos. De manera que una niña que en aquel tiempo tendría unos 10 años, que era la hermana mayor, se tuvo que hacer cargo de las otras 2 niñas. Pues, porque primero el padre y después la madre abandonaron a las hijas. Esta persona de la que les hablo, esta mujer, ha tenido muchas conductas que se pueden calificar de conductas antisociales, incluyendo alcoholismo, violencia, agresión,
incluso algunos pequeños fraudes y, por supuesto, muchísima promiscuidad. Bien, es fácil darnos cuenta que en estos casos que estoy citando, desde muy temprana edad, la admiración se fue convirtiendo en envidia, en coraje primero, en resentimiento, rencor y después en envidia. Todos sabemos, creo, la historia de Caín y Abel. Sabemos que Caín mató a su hermano Abel. Y ese fue seguramente el primer acto de conducta antisocial que llevó a cabo Caín. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que en una ocasión los dos hermanos le llevaron un regalo al padre. El padre apreció el regalo de Abel, pero no apreció el regalo de Caín. Entonces Caín se sintió rechazado. Entonces vean, en ese momento él se llenó de ira, por supuesto de resentimiento, y en ese momento decidió matar al hermano. Vemos claramente también cómo la admiración y la necesidad de identificación con el padre se convirtió en otra cosa. Conocemos muchas historias, por ejemplo, la historia de Esaú y su hermano Jacob. Esaú, que era el hermano mayor, juró matar a su hermano Jacob. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque a base de engaños, Jacob recibió la bendición del padre que era ciego, a base de engaños, una bendición que le correspondía al hermano mayor, a Esaú. Así eran las costumbres entre los israelitas. Y por ese motivo Esaú juró matar a su hermano Jacob, y esa fue la primera conducta antisocial que tuvo en su vida y a la cual le siguieron muchísimas otras. Y así se pueden citar otros casos. Uno que probablemente es conocido por muchos de ustedes. Por una denuncia ciudadana, llegó la policía a una dirección aquí en una calle de la colonia Tlacopa, que es la Ciudad de México, para impedir que se llevara a cabo una fiesta multitudinaria en esa casa, por la queja de los vecinos, pero también por las reglas que nos habían impuesto debido a la pandemia. Prohibido hacer reuniones de más de determinado número de personas. Bien, la policía entrevistó al hombre que supuestamente organizó esta reunión. Este hombre, como respuesta, empujó al policía, lo agredió y lo insultó. Después de él, otras personas también agredieron a los policías. Intervino una mujer, pero en representación de los vecinos, para decirle a los policías a gritos que cancelaran esa fiesta. Y entonces este personaje, que fue quien organizó la fiesta, le dijo a esta mujer: oye, mi zapato vale más que tu coche. Y entonces este incidente se hizo viral en las redes y se conoció como Lord Mis Zapatos. Pues, por supuesto, este hombre manifestó o dio muestras de conducta antisocial desde el momento que organizó la fiesta. Hay que recordar que uno de los capítulos para calificar un trastorno de este tipo es la violación seria de las normas sociales. Él violó las normas. Pero además de violar las normas,
disminuyó el valor que pudiera tener el policía y el valor que pudiera tener la mujer que intervino. Y además exageró el valor que él mismo pudiera tener, diciendo, mi zapato vale más que tu coche. Bien. En todos estos casos que acabo de citar, hay que reconocer que el padre tuvo una responsabilidad. En el caso de la mujer que sintió envidia por las hijas de la nueva pareja del papá, el padre tuvo una responsabilidad. El caso de la mujer que sintió muchísimo enojo con el abandono del padre, por supuesto que el padre tuvo una responsabilidad. En el caso de Caín y Abel, el padre tuvo una responsabilidad. En el caso de Esaú y Jacob, el padre tuvo una responsabilidad. Y no conozco la historia de Lord Mis Zapatos, conozco su nombre, pero no conozco su historia, pero muy probablemente el padre también tuvo una gran responsabilidad. Digamos que los padres se ajustan a determinados estilos para educar a sus hijos. Hay un autor que identifica 4 estilos fundamentales en base a los cuales los padres educan a sus hijos. 1, el estilo dictatorial. 2, el estilo permisivo. 3, un estilo que le llaman con autoridad. Y 4, un estilo en el que el padre no se involucra. Primero, el estilo dictatorial. Bueno, corresponde a padres que son prácticamente dictadores en su familia, que se hace o quieren que se haga lo que ellos dicen, que su palabra es la ley, que ellos simplemente se imponen, que el hijo y los hijos simplemente tienen que obedecer. No consideran ni el momento ni las necesidades de los hijos, ellos simplemente imponen su ley. Después el padre permisivo, pues corresponde a un padre que probablemente piensa que lo mejor es darles libertad a los hijos, no coercionarlos demasiado. Probablemente son padres que consideran que sus hijos son príncipes y que son merecedores de todo. Y probablemente piensan que educar en libertad es la mejor manera de educar. Son permisivos. Por lo tanto, muchas veces no imponen restricciones que probablemente tenían que haber impuesto, no toman informes que probablemente habían tenido que tomar, pues, no consideran ciertas circunstancias que probablemente había que tomar en cuenta, etc. Después, el padre con autoridad. El padre con autoridad se define como un padre firme, que establece límites claros, límites definidos con sus hijos, pero que al mismo tiempo brindan apoyo afectivo a sus hijos, que tratan de razonar con sus hijos, que les aportan explicaciones a sus hijos. Bueno, y finalmente el estilo en el que los padres no se involucran, es decir, no muestran demasiado interés en la formación y en la educación de sus hijos, muestran un desapego emocional hacia ellos, consideran que no les corresponde dedicar su tiempo y su energía a educar a sus hijos
y a veces creen que su papel se llena siendo proveedores, en algunos casos buenos proveedores. Bien. La pregunta que seguramente está en la mente de muchos de nosotros es la siguiente. ¿Cuál de estos estilos de educación de los padres hacia los hijos tiene más probabilidades de generar conductas antisociales en ellos? En mi opinión, la respuesta es que cualquier estilo puede generar conductas antisociales en los hijos, con excepción del estilo número 3. Siempre y cuando el estilo número 3 se lleve a cabo, como dije, con acercamiento a los hijos, con diálogos con los hijos, con apoyo emocional hacia los hijos, dando explicaciones, etc. Lo importante en la experiencia de los hijos es sentirse vistos, sentirse comprendidos, sentirse entendidos, sentirse aceptados y sobre todo sentirse valorados. Digamos que la palabra clave para ayudar a los hijos a tomar un buen camino es acercamiento entre el padre y los hijos. Lo ideal es que el hijo sienta confianza para acercarse al padre. Lo ideal es que el hijo recurra al padre cuando aparecen dudas en su mente, cuando aparecen inquietudes en su mente, cuando aparecen temores en su mente. Lo ideal es que exista intimidad en la relación entre el padre y el hijo. Intimidad significa que el hijo siente la confianza para poner afuera, delante de su padre, cosas importantes que están adentro, en su mente, incluso aspectos importantes de sí mismo que se reserva con mucho celo, como si fueran secretos muy atesorados dentro de sí mismo. Que exponga ante su padre aspectos que no muestra hacia los demás. Hacia los demás y hacia el mundo se puede relacionar a través de la máscara social, pero atrás de la máscara social seguramente hay otros pensamientos, hay muchas dudas, hay inquietudes, hay deseos, etc. El padre que logra crear confianza en sus hijos tiene más posibilidades de crear intimidad con ellos. Y si logra intimidad con sus hijos, lo más probable es que el hijo no sienta necesidad de recurrir a ninguna otra fuente o a ninguna otra persona, incluso hacia quien sienta admiración, para buscar identificarse con él. Sin embargo, cuando no existe esa confianza, cuando no existe esa intimidad, ese grado de intimidad entre el padre y el hijo, no desaparece la necesidad interior en el hijo de dirigir su admiración hacia alguien y de identificarse con alguien. Cuando la relación está bloqueada con el padre, entonces la energía se va a dirigir hacia otro lado. Ahí es donde algunos jóvenes, adolescentes, muchachos, pueden torcer el camino y pueden torcer el rumbo. Porque en la calle pueden encontrarse con una persona
por quien se sienten valorados, por quien se sienten aceptados y de quien escuchan promesas impresionantes. Y no importa si el camino que se les ofrece es un camino torcido. No importa si el camino tiene que ver con el desarrollo de conductas antisociales. En el caso de Gerardo González, de quien les he estado hablando, sucedió algo similar. Por supuesto que con el padre que tuvo, ya lo dije, era un padre muy violento, no era alcohólico, pero era muy violento, muy exigente, muy golpeador, muy amenazante, pues, para los hijos. Bueno, pues resulta que Gerardo no sentía motivación para estar cerca de su padre, ni sentía motivación para estar en su casa. Lo que más quería es estar en las calles. Pues, en las calles fue donde aprendió a ser un criminal. Pues, en las calles fue donde aprendió a desarrollar esta conducta o este trastorno antisocial. No fue, en este caso no fue en la casa. Pues, en la casa sintió el impulso para salir, pero en la calle siguió a líderes o personas que para él eran líderes que también terminaron en la cárcel. Pues, no sé si se los comenté, pero con motivo de la vida de esta persona, de Gerardo González, se filmó una película. Una película que se llama La Cuarta Compañía. No es difícil de conseguir, se puede ver, pero es una película estrujante que sí, por supuesto, refiere mucho de la vida de Gerardo González, pero también de la vida dentro de los reclusorios. Es impresionante ver esta película porque es impresionante saber lo que vivió esta persona, Gerardo González. Bien, bueno, entonces como les decía hace unos minutos, lo primero es analizar lo que existe en la mente de una persona que tiene este trastorno antes de cometer los actos agresivos. ¿Qué existe? Existen pensamientos de desprecio y existen deseos de dañar a otra persona. ¿De dónde viene eso? Viene de la distorsión del sentimiento de admiración y de la necesidad de identificación. Pues, esa distorsión hace que esos sentimientos se conviertan en envidia. Pues, bueno, viene la segunda parte, o sea, cuando los pensamientos y los deseos se convierten en acciones y cruzan esa frontera. A esta segunda parte yo le pongo el nombre de voracidad, porque de una manera voraz, estas personas quieren hacerse de lo que los otros tienen, quieren despojar a los otros de lo que tienen con urgencia y con violencia. La urgencia de restarle valor a las otras personas, como si el hecho de restarle valor a la otra persona me sumara a mí un valor. Pero aquí hay un hecho importante que tenemos que considerar. Ya dije que cuando los pensamientos y las acciones se convierten en acción y después se convierten en un patrón de conducta, entonces ya hablamos de trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, es un patrón de conducta. Lo que hay en el origen es mucho enojo, es mucha frustración y hay mucha envidia. Pero como se convierte en un patrón de conducta, casi por lógica, podemos esperar que no siempre se lleve a cabo
con el mismo grado de enojo. Y entonces, aquí hacemos la distinción entre agresión impulsiva y agresión premeditada. Ambos casos corresponden a violencia, pues, por supuesto. Pero no es lo mismo la agresión impulsiva que la agresión premeditada. En un principio, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, su hermano, se trata de un impulso, es decir, de agresión impulsiva. Pero si eso se repite 5 veces, 10 veces, 20 veces, 100 veces, entonces la agresión impulsiva se va convirtiendo cada vez más en agresión premeditada. Termina en violencia, pero es diferente la forma de agresión. Casi todos los actos que llevan a cabo los psicópatas y la mayor parte de los que tienen este trastorno de conducta antisocial son violentos, pero con agresión premeditada. Y resulta que la agresión premeditada es muchísimo más destructiva que la agresión impulsiva. Muchísimo más. Pues, se podría decir que es una violencia en frío, planeada. Pues. Incluso la agresión impulsiva, que probablemente puede llevar a una persona a golpear, incluso a matar a otra persona, dejándose llevar por ese impulso, probablemente no corresponde a un trastorno antisocial de la conducta, sino que corresponde a un impulso. Todos los que tienen ese trastorno pasaron por agresión impulsiva, pero con el tiempo todos o casi todos la van convirtiendo en agresión premeditada. Eso los hace muchísimo más peligrosos, al grado de que muchas personas que adolecen de este trastorno no son calificadas como criminales. Muchísimos nunca llegan a tener problemas con la justicia. Está documentado, hay muchos casos. Pues. Muchos tienen un trabajo, claro, muchos tienen un trabajo informal, pero muchos son empresarios también. Y muchos están en la política. Muchos son empresarios sin escrúpulos. Y muchos están en la política y son políticos corruptos. Pues, y ante la sociedad pueden ser personas muy apreciadas, incluso personas muy valoradas. Repito, esto es consecuencia de que el trastorno se convierte en un patrón estable con el tiempo. Cito un caso, un ejemplo, que fue muy conocido, que se hizo muy famoso. Era un personaje llamado Frank, que a los 15 años ya cometía fraudes, pero era un joven que era encantador, apreciado por todo el mundo, inteligente, logró ser admitido en las mejores familias de la sociedad. Pues, bueno, a los 16 años ya se había hecho pasar por piloto. Cobraba un sueldo de piloto y viajaba como piloto sin pagar. Pues. A esa misma edad ya había defraudado la empresa para la cual supuestamente trabajaba, que era Panam, con 2.8 millones de dólares. Pues. Más adelante se hizo pasar por doctor durante un tiempo. Más adelante se hizo pasar por abogado también durante un tiempo. Finalmente nombraron un fiscal
específicamente para aprenderlo, para perseguirlo y aprenderlo. Todo esto fue llevado a la pantalla. En Hollywood hicieron una película, el personaje principal lo representó Leonardo DiCaprio y el personaje del detective que estuvo dedicado a perseguirlo y aprenderlo estuvo representado por Tom Hanks, pero es un hecho real. Desarrolló una enorme habilidad para hacer falsificaciones y entonces falsificaba documentos y falsificaba cheques. Pues. Sin embargo, no era violento, pues, no se le conocía por violento en ningún lado. Y a donde quiera que llegaba, recordemos que se hizo pasar, por ejemplo, por doctor, a donde quiera que llegaba era bien recibido, atendido, era el señor doctor, pues, a muy temprana edad, y también se hizo pasar por abogado. En una ocasión se enamoró de una joven, más o menos de la misma edad que él. Bueno, cuando uno se enamora entra en un estado alterado de conciencia y a veces uno no mide lo que hace porque está en estado alterado de conciencia y eso fue más o menos lo que le sucedió. Pues se enamoró de la joven lo introdujo en su familia lo recibió, el padre era doctor y platicó con él como de doctor a doctor, imagínense eso. Bien, pero él descubrió que esto era una trampa del FBI también, pues, con el anzuelo de esta jovencita de la cual se enamoró. Pues. Así que también se pudo escapar. Pues. Pero finalmente Tom Hanks lo pudo aprender y lo aprendió en España y lo trasladó en un avión a Estados Unidos. En el trayecto le informó que su padre había muerto. Eso le causó tal impresión a él, a Frank, que cuando aterrizó el avión, a través del baño se escapó del avión. Y se fue a visitar a su madre, que ya vivía con otra persona. Bien, pues nuevamente lo volvió a aprender el detective que era Tom Hanks y finalmente fue encarcelado. Bien, pues estando en la cárcel, se valoró y se descubrió la enorme capacidad que tenía para hacer falsificaciones al grado de que quedó en libertad con la condición de que trabajara para el FBI para identificar documentos falsos. Y probablemente es un trabajo que tiene hasta el día de hoy, no lo sé. Pues, este personaje, por supuesto que sufría de un trastorno antisocial de la personalidad, pero no lo parecía. Ninguna de las personas con las que se relacionaba hubieran adivinado que tenía este trastorno. Incluso nos podemos hacer la pregunta, todos, otra vez los que estamos reunidos en esta sala, ¿acaso he estado cerca o he vivido con alguien que tiene ese trastorno y yo no me he dado cuenta? Y puede suceder, pues, y ha sucedido en muchos casos. Pues. Bien, pasemos a la tercera etapa. Entonces, la primera, los pensamientos y los deseos. La segunda, convertir esos pensamientos y deseos en acciones destructivas. La tercera, ¿qué sucede en la mente de esta persona que ya llevó a cabo esos eventos de destrucción, de violencia, ya robó, ya se hizo de lo que tenía el otro, al cual envidiaba, etcétera? Y entonces, ¿qué sucede en su mente? Podríamos pensar que una vez que lleva a cabo la agresión, satisface su envidia. Podríamos pensar que eso le produce felicidad.
Podríamos pensar que se queda un poco en paz consigo mismo. Podríamos pensar que se reconcilia un poco con ese sentimiento de envidia hacia quien lo sienta. Pues, resulta que no. No es eso lo que sucede. El estado emocional de esta persona es de profunda frustración. Estas personas prácticamente no superan nunca el dolor de la envidia. Jamás pueden llenar ese vacío que dejó probablemente un padre emocionalmente lejano, distante. Podríamos decir que ningún hecho externo tiene la capacidad de curar la herida de estas personas, que por supuesto no le da felicidad el acto que cometen, que llevan a cabo. Por el contrario, se incrementa la envidia. ¿Por qué? La razón es muy simple, porque el objeto de su envidia no es el objeto original. Porque quieren vaciar a una persona cuando en el fondo, en el origen, lo que querían era vaciar a otra, que probablemente era su padre. Pues, lo que han hecho estas personas psicológicamente es transferir un enojo de un lugar hacia otro lugar, transferir un sentimiento de envidia que estaba dirigido hacia un objeto hacia otro objeto. Probablemente en la creencia de que satisfaciendo o desahogando esa furia, esa ira, podía descansar su alma, y no es así. Pues, le produce frustración y le produce nuevamente envidia. Localiza una víctima, la busca, planea, acecha, ataca, vacía a la víctima, desaparece la víctima y en poco tiempo aparece una nueva víctima. Aparece otra víctima. De manera que estas personas siempre necesitan una nueva víctima. Y nunca satisfacen totalmente esos sentimientos y esas emociones. Nunca se colma la envidia. Si aquella mujer que le tiene envidia a otra porque es más hermosa le desfigura la cara, no va a disminuir su capacidad de envidiar y por supuesto no le va a restituir a ella ningún valor. Se lo va a restar a aquella, pues le va a desfigurar la cara, pero a ella misma no le va a proporcionar ningún valor. Bueno, pues esto de desfigurarle la cara a otra mujer más hermosa se puede comparar con vaciar a otra persona de lo que tiene, quitarle lo que tiene, robarle lo que tiene, y no desaparece la capacidad de envidiar. Gerardo González salía de la cárcel y regresaba a la cárcel. Cuando salía de la cárcel, volvía a robar en gasolineras y en hoteles. Y volvía a dispararle a policías. Podríamos pensar que en la cárcel aprendió la lección. Y podríamos pensar que ya ajustó su mente, que ya recapacitó y que ya aprendió a no hacerlo. Resulta que no. No sé cuántas veces reingresó en la cárcel, pero pudieron haber sido 20. Pues, todo lo que vivió en la cárcel no fue suficiente. Pero además, todos los robos, todos los crímenes y asesinatos que cometió tampoco fueron suficientes. Pues, al final, en libertad, Gerardo estaba con su familia en su casa, salió de su casa
para entrevistarse con un abogado al que había contratado para llevarle a cabo el caso, y en el camino fue ejecutado. Y ahí terminó la vida de Gerardo a los 36 años. Entonces, vean, no solamente no satisfizo ese vacío dentro de él, no solamente nunca curó la herida, sino que generó mucho odio hacia él, pues, a su alrededor. Por eso murió de esa manera, ejecutado. Aparecen los pensamientos y los deseos. Se convierten en acción, voracidad. Después de la voracidad, el efecto psicológico es frustración. La frustración genera nuevamente envidia y más envidia. La envidia lo lleva a cometer nuevamente los actos destructivos, es decir, a cruzar la frontera. Después de los actos destructivos, nuevamente aparece la frustración y así. Estas personas viven en un círculo del cual no pueden escapar. Pues, por eso, por este círculo en el que viven, son personas que están llenas de ansiedad. La ansiedad significa incapacidad para salir de este círculo vicioso. Pues, de hecho, se podría tener sospecha de que una persona tiene este trastorno por su grado de ansiedad. Pues, incluso Leonardo DiCaprio, o más bien Frank, pues, a lo largo de la película se le representa como una persona sumamente ansiosa, una persona que necesita la adrenalina, que necesita la acción, que necesita el movimiento, necesita que lo persigan. Por eso, a mi modo de ver, estuvo bien puesto el título de la película, Alcánzame si puedes, o una cosa parecida. No salen de este círculo y entonces nos decimos en una reflexión, no hay solución, no se puede encontrar una solución. ¿En dónde hay una posible solución? Las cárceles han demostrado su ineficacia, pues, para solucionar problemas de esta magnitud. Pues. Y una familia enferma, podríamos decir una familia disfuncional, pues difícilmente se convierte en una familia funcional. Pues, sería lo deseable, por supuesto. Pues. Tenemos que empezar desde el principio. Tenemos que empezar por dar una educación con principios morales. Y para dar una educación con principios morales, no basta con hacerle entender a un hijo o a una hija la diferencia entre el bien y el mal. No basta con eso. Tenemos que hacer algo para que se desarrolle en nuestros hijos integridad moral. Y para ello, por lo menos dos condiciones. Uno, la consistencia, es decir, la congruencia. La congruencia entre lo que queremos enseñar a nuestros hijos y lo que hacemos con nuestra propia vida. Pero también la consistencia entre lo que los hijos ven en la familia, en la relación con los miembros de la familia y lo que ven en otros lugares, deseablemente en la escuela, en la sociedad, etcétera, y en la familia extensa. A ver, sé que lo que estoy diciendo es más o menos un idealismo, pero estoy hablando de educar con principios morales. Y lo segundo es la instrucción en valores. Valores, queremos enseñarle a nuestros hijos los valores
de la honestidad, los valores de la lealtad, los valores de la responsabilidad, los valores de la disciplina y sobre todo el valor del autocontrol. Al principio, yo les hice la pregunta, ¿hemos tenido pensamientos de desprecio? ¿Hemos tenido deseos de hacer el mal? Y con toda honestidad, seguramente que algunos de ustedes contestaron afirmativamente. Pero tener esos pensamientos no significa convertirlos en acción. ¿Por qué? Porque tenemos un suficiente grado de autocontrol, pues, de autodeterminación. Pues. Muchas veces a los hijos eso es lo que les falta, autocontrol. Sobre todo aquellos padres que siguen el estilo permisivo para educar. Pues. Queremos enseñarles y queremos instruirlos en el desarrollo de valores. Este entrenamiento no significa solamente transmitirles la importancia de estos valores. Podríamos decir que esas serían clases teóricas y no basta con las clases teóricas. Hay que tener un entrenamiento, por ejemplo, discutirlo dentro de la familia, tener diálogos dentro de la familia, involucrar a los hijos, por lo menos mentalmente, en solución de problemas. A ver, vamos a discutirlo, vamos a hacer círculos para aportar ideas de cómo se puede resolver este problema que tiene un aspecto moral, etcétera. Ese entrenamiento que se puede dar en la familia y que se podría dar también en las escuelas, sería necesario si queremos instruir con valores más allá, mucho más allá de dar clases teóricas. Bien. Pero hablamos de adultos, pues. Y entonces, ¿hay algo que se pueda hacer con los adultos? Hoy en día, las especialidades de la conducta humana han desarrollado procedimientos para hacer algo con adultos que tienen este trastorno. Yo soy más bien optimista y pienso que sí. Y pienso que la psicología y las ciencias de la conducta han desarrollado, están desarrollando y seguirán desarrollando procedimientos para ayudar a estas personas, para desarrollar en ellos habilidades cognitivas, para desarrollar en ellos habilidades de empatía, para fomentar la empatía. La empatía es algo que se puede aprender, pues, para desarrollar en ellos capacidad para hacer un procesamiento de sus emociones. Claro, si alguien quiere llevar a cabo una tarea de esta magnitud profesionalmente, en mi opinión, lo primero que necesita es conocer a fondo el mecanismo de la envidia, esto de lo que he estado hablando. Conocer a fondo los pensamientos, los deseos y las motivaciones para llevar a cabo acciones, pues, etcétera. Podemos intentar ayudar a las personas a tener nuevas interpretaciones de las circunstancias, a tener nuevas interpretaciones de las normas, de las obligaciones y a tener una nueva visión del mundo. La solución real para la envidia, otra vez regresando al ejemplo, esta mujer que envidia a la otra por ser más hermosa. La solución real no consiste en alimentar sentimientos negativos hacia ella ni en desfigurarle la cara. La solución real consiste en encontrar valor en sí misma. La única forma de desarticular el mecanismo de la envidia, que tiene que ver con el valor que tienen los demás, es encontrando valor
en uno mismo, encontrándolo y idealmente desarrollando valor en uno mismo. Repito, yo soy optimista y pienso que todo esto se puede llevar a cabo. Vivimos en una sociedad en la que no es fácil llevar a cabo este trabajo. ¿Por qué? Porque esta sociedad da la impresión de que valora e idealiza conductas antisociales. Películas que tienen mucha popularidad o series televisivas que tienen mucha difusión y mucha popularidad, la fundamentan, la basan en conductas antisociales. Pensemos, por ejemplo, en una serie que se llama La Casa de Papel. Ahí prácticamente todos los protagonistas son personas que tienen un trastorno antisocial de la conducta, todos, empezando por quien dirige el grupo, que es al que le llaman el profesor, y que parece ser que es un ser casi virtuoso, pues, por ningún lado se le podría ver la conducta antisocial. Pues. Pero así podríamos repasarlo. Una película muy famosa que se llama El Gran Golpe, creo que se llamó El Gran Golpe, donde aparecen las principales estrellas de Hollywood, se desarrolla a través de conductas antisociales. Pues. Y ya no digamos la película El Padrino, que tuvo y que sigue teniendo muchísimo éxito. El 90% de las conductas que se idealizan en esa película, que admiramos y por la cual seguimos viendo y querer seguir viendo esa película, son conductas antisociales. Bien, con esto yo termino la exposición. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Espero que con esta exposición haya podido hacer una aportación, por lo menos en teoría, a las posibles soluciones, a los síntomas que significan que algo está mal en nuestra sociedad o que muchas cosas están mal en nuestra sociedad. Yo les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y el tiempo que han invertido. Y bueno, pues me despido de ustedes. Creo que a continuación lo que vamos a hacer es un espacio de preguntas y respuestas. Es correcto, maestro. A continuación, le voy a comentar algunas de las preguntas que hicieron nuestros asistentes para que nos haga favor de aclarar sus dudas y sobre todo, bueno, que podamos tener un diálogo un poco más cercano. El proceso consiste en que yo le leo un par de preguntas y sobre esas nos apoya con su respuesta y las hemos categorizado para que pueda ser un poco más fácil abarcar la mayor cantidad de ellas. En primer lugar, nos preguntan, las dos primeras preguntas son, ante la ausencia del padre, ¿cómo se puede sustituir esta figura para que los hijos desarrollen esa figura de admiración y respeto? Y por otra parte, ¿qué se hace cuando los hijos admiran a su padre? Y aunque éste es exitoso y cercano con sus hijos, también es violento y explosivo cuando algo no le parece. La primera pregunta, pues, la tendencia a admirar está inscrita dentro de nuestra psique, lo cual quiere decir que en todos existe esa tendencia y digamos esa necesidad de admiración hacia alguien desde el principio de nuestra vida. Pues. Desde este punto de vista, esta tendencia podría ser llamada tendencia arquetípica, porque cumple funciones muy importantes, pero además se repite a través de la historia en todos los seres humanos. Pues, bueno, esta tendencia permite que la figura del padre sea sustituida por alguna otra figura.
por supuesto, otra figura que sea objeto de admiración. Pues, afortunadamente, en este sentido, es más fácilmente sustituible la figura del padre que la figura de la madre. Lo ideal sería que ese lugar lo ocupe un hombre que podría ser un maestro, podría ser un tío, podría ser un abuelo, etcétera, pero que sea objeto de admiración para el hijo. En algunos casos, ese personaje es una institución. Por ejemplo, la universidad. Bueno, ya ahí ya estaríamos hablando no de un niño, sino de un joven, pues. Pero podría ser la escuela en sí misma. Yo diría que una labor fructífera que puede hacer una madre que no tiene una pareja a su lado es la de buscar y facilitarle a su hijo o a sus hijos una figura de este tipo que sea objeto de admiración para ellos. Bueno, y la segunda pregunta. Un padre puede ser admirado, pero puede ser violento. Conozco muchos casos así. En el segundo, en uno de los ejemplos que cité, esta mujer que tuvo un padre que finalmente se fue de la casa y persiguió un sueño, pues, era un padre muy admirado por ella, muy querido por ella, y además ella se sentía muy querido por el padre, y efectivamente era un padre violento, también era un padre alcohólico. Pues. Ella ha tenido algunas conductas antisociales, pero la verdad es que no han pasado de determinado límite, han estado dentro de un rango que ella misma puede concientizar y puede incluso superar. Hasta este momento, eso es lo que está haciendo con su vida a los 30 y tantos años. Pues, bueno, lo que quiero decir con esto es que sí es cierto, es importante que el padre no sea violento, pero es más importante que sea cercano. Pues, que sea un padre que pueda infundir confianza en sus hijos y que pueda tener intimidad con sus hijos. Conozco padres que son violentos, ahorita tengo en mi memoria uno, es un padre violento, pero sorpresivamente sus hijos tienen mucha confianza en él, pues, y sus hijos se acercan a él, pues, y lo conocen como violento. Pues. Incluso en alguna ocasión ha sido violento con ellos mismos, pues con los hijos. Pues. Pero en este caso, este padre ha tenido la sabiduría de combinar su aspecto normativo con su aspecto de relación con sus hijos, pues, y ha sabido fomentar la confianza en sus hijos. Esto quiere decir, porque yo lo he visto, que el hecho de que sean violentos, hasta cierto grado, por supuesto, el hecho de que sean violentos no significa que no puedan tener confianza en su padre. Pues, abundan los casos que pueden ejemplificar esto. Hay un dato que no mencioné. Este trastorno lo tienen 5 veces más los hombres que las mujeres, pues, estadísticamente hablando. Pues. Y no quiere decir que las mujeres no experimenten los mismos hechos y los mismos acontecimientos que el hijo varón, sino que lo procesan de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Gerardo González, yo les dije que el padre quiso ahorcar al hijo y a la hija, a los dos, y a los dos los golpeaba. El hijo desarrolló el trastorno y la hija no lo desarrolló o no lo desarrolló en ese mismo grado, pues, porque lo procesamos diferente los hombres y las mujeres. Perdón que me haya extendido, Alex. No hay ningún problema, maestro, aún tenemos tiempo. Tenemos también comentarle que tenemos la transmisión en vivo en Facebook y también nos están llegando preguntas por ese medio. Las siguientes 2 preguntas son,
¿Qué consejo nos daría a los padres para evitar algún trastorno en nuestros hijos ante la desinformación tan acelerada que reciben de las redes sociales y que en muchas ocasiones repercute para que ellos lleven a cabo alguna conducta? Porque está de moda, perdón, porque está de moda o porque alguien más en sus redes lo lleva a cabo. Y la otra pregunta es, ¿cómo fomentar el autocontrol en los hijos? Ujú. Sí, sí, la primera pregunta, ahí me están solicitando un consejo. Efectivamente, el medio ambiente no ayuda, pues el medio ambiente incluso, como dije antes, hasta idealiza algunas conductas que podemos calificar de antisociales. Y en general, les puedo decir que lo que podemos hacer los padres es tener acercamiento con nuestros hijos, tener intimidad con nuestros hijos, tener contacto emocional con nuestros hijos. Sí es cierto que el ambiente no ayuda, pero el peso que puede tener esa cercanía con el padre es muchísimo mayor que el peso que puede tener cualquier influencia externa. Pues, antes les dije, en algún momento les dije, que a mí me consta que un hijo que puede tener tendencias de trastorno antisocial no las tiene. ¿Por qué? Por la cercanía con el padre, pues, por la intimidad con el padre. Recuerden, si el hijo tiene confianza, le tiene confianza al padre, va a recurrir al padre, pero si no le tiene confianza al padre, va a recurrir a otro lugar y va a recurrir a otra persona o va a tomar otro camino porque le promete más cosas el otro camino que lo que le puede prometer el padre. Pues, bien, y perdón, la segunda pregunta, ¿cuál era, Alex? ¿Cómo fomentar el autocontrol en los hijos? Sí, eso es importantísimo. El autocontrol en los hijos, eso es más o menos lo mismo que disciplina. Pues, eh, el padre es eminentemente normativo, independientemente del estilo que siga para ser padre, el padre es normativo y los hijos esperan que sea normativo. Pero además de ser normativo, el padre les ayuda o les exige a cumplir con las normas. En la medida que los hijos aprenden a cumplir con las normas que les impone el padre, en esa medida están desarrollando autocontrol. Por la siguiente razón, porque la norma que le impone el padre es para el hijo una norma que viene de afuera, pero con el tiempo esa norma se internaliza y se convierte en una norma que viene de adentro. Esto es un hecho muy conocido por la psicología. De lo que se trata para tener autocontrol es de que las normas se hagan propias. Un hijo no puede ni debe vivir siempre con reglas que le vienen de afuera. Pues, en algún momento tiene que vivir con reglas que vienen de adentro, pero eso significa haber internalizado las normas. Espero haber contestado esas dos preguntas. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando es el padrastro el que ocupa el lugar en la familia y después de un tiempo aparece el padre y también existe una convivencia y el hijo se encuentra en dos situaciones distintas? ¿Cómo sobrellevar este evento? Con mucha dificultad. Si es una situación complicada, la he visto varias veces. Se supone que el padrastro es como una nueva pareja de la mamá. Y el hecho de que exista un padrastro en la mayor parte de los casos, no en todos los casos, implica que existe un papá biológico. Pues, y a mi modo de ver, todos los hijos tienen derecho a relacionarse con su padre biológico.
y el padre biológico tiene derecho a ejercer su papel con sus hijos biológicos. El padrastro está jugando un papel, pero aquí, a mi modo de ver, debe intervenir de manera muy importante la mamá, porque el papel que juega el padrastro debe estar acreditado por la mamá. De manera que desde el inicio de esa relación entre la mamá y su pareja, tendría que estar certificado. Es decir, a ver, tu papel con mis hijos va a ser tal. Este va a ser tu papel. Pues definirlo claramente. Esta es una de las primeras cosas que tendrían que hacer todas esas familias compuestas en las que hay un padrastro, como en el caso del que me están preguntando. Bueno, pues eso sería, Alex. Muchas gracias, maestro. Tenemos dos preguntas relacionadas con las conductas antisociales. La primera es, ¿qué enfoque psicoterapéutico recomienda para una persona con trastorno antisocial de la personalidad? Y por otra parte nos preguntan, si mi padre no me trató de la mejor manera y vivo con rencor, ¿qué puedo hacer para no llegar a realizar acciones destructivas? Sí, la primera pregunta. ¿Me la repites, Alex? Claro que sí. ¿Qué enfoque psicoterapéutico Okay. recomienda para una persona con trastorno antisocial de la personalidad? Sí. Por supuesto, un enfoque terapéutico que esté fundamentado en la aceptación, en este caso del paciente, aceptación incondicional, porque fue lo que le faltó en un principio a esa persona. Con mucha capacidad de empatía y enseñar empatía. Pues, y por supuesto con mucha capacidad de aceptación, pero también, como dije antes, con mucho conocimiento de la dinámica psicológica de la envidia. Porque entre más se conoce a profundidad este fenómeno de la envidia, más se puede comprender no solamente los pensamientos, sino las acciones de la otra persona. Pero el hecho de que el terapeuta comprenda a la otra persona ayuda para que la persona se comprenda a sí mismo. En realidad, no tiene que ver con una escuela específica, sino que tiene que ver con los fundamentos específicos con los cuales se lleva a cabo la ayuda, la ayuda terapéutica. Y en relación a la segunda pregunta, en primer lugar, considero que el hecho de que esta persona plantee la pregunta ya es un avance. Creo que la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer que le tengo rencor a mi padre para no cometer conductas antisociales? Porque he cargado con ese rencor durante X tiempo. Bueno, el solo hecho de plantearse esa pregunta, a mi modo de ver, ya tiene mucho valor. Pues, digamos que ya dio el primer paso. Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, trabajar interiormente, pues, ampliar su conciencia acerca de los sentimientos que se le han generado desde la infancia hacia su padre, concientizarlos, acompañarlos, comprenderlos, entenderlos y eventualmente sustituirlos por un valor que se dé a sí mismo. Pues, repito lo que dije al final de la plática. Finalmente, la solución real es que la persona que tiene el trastorno aprenda y reconozca a darse valor a sí misma. En la medida que tenemos rencor, que tenemos envidia, que estamos resentidos y que tenemos prejuicios, en esa medida nuestro valor está puesto afuera. En algún grado está puesto afuera. Pues. Y entonces tendríamos que ponerlo adentro, en nosotros mismos.
Gracias, maestro. Las siguientes preguntas están relacionadas con el tema de la envidia. La primera es, ¿qué clase de envidia hace que una persona sobresalga de manera exitosa? ¿Es envidia o deseo de superación? No, a ver, está bien esa pregunta. Pues sí, la envidia puede ser, por supuesto que puede ser un motor para superarse, pero bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, la envidia que se da entre los adolescentes en la escuela por el nivel académico y por el rendimiento académico, se podría convertir en un motor para el mejoramiento personal, para el desarrollo personal. A diferencia de la envidia que se produce o que se siente cuando ya no estamos tan jóvenes, pues ya a los 40 o a los 50, pues ya no tenemos tanta plasticidad como para aprender de la envidia en ese sentido. Pero la respuesta es que sí, por supuesto, la envidia puede ser un motor para el mejoramiento y para el desarrollo. Hay quien habla de envidia de la buena y envidia de la mala. Pues, digamos que es una forma popular de referirnos a la envidia, pero en ese sentido, pues tendríamos que decir que la envidia de la buena es aquella que me ayuda a mejorarme a mí. Claro, yo sé que muchas veces la envidia me pone de frente con una característica que no puedo cambiar. Si otra vez, regresando al ejemplo, esta mujer o esta joven que envidia a otra mujer por ser más hermosa, pues eso no va a cambiar. Pero lo que sí puede suceder es que encuentre belleza en sí misma, no del mismo tipo que la otra, sino un tipo de belleza diferente o un tipo de valor diferente. Pues eso, repito, es más fácil de llevar a cabo entre jóvenes adolescentes que entre adultos maduros. Gracias, maestro. Una siguiente pregunta también relacionada con el tema de la envidia nos dice, ¿cómo manejar la culpa por sentir envidia? Bueno, muchas veces la culpa es un sentimiento inherente a la envidia, sobre todo cuando nos damos cuenta que la otra persona no ha hecho nada para que sintamos envidia hacia ella. Pues, si una persona es inteligente y yo siento envidia porque ella es inteligente, pues esa persona no ha hecho nada para provocar mi envidia. Lo más que ha hecho es simplemente estar ahí. Es su sola presencia ya me genera envidia. Y entonces puede aparecer el sentimiento de culpa. Eh, pero el sentimiento de culpa, igual que otros sentimientos, se puede trabajar internamente. Se puede identificar, concientizar, acompañar. El trabajo que habitualmente es recomendable con este y con otras emociones, con otros sentimientos. Pues, la culpa tiene una finalidad, al igual que todas las emociones tienen una finalidad. Pues, y la finalidad de la culpa probablemente significa aprender a establecer claramente los límites entre una responsabilidad y otra responsabilidad. Y, y trabajar con la culpa, trabajar adecuadamente con la culpa, probablemente nos tendría que llevar a ello, a diferenciar claramente mi responsabilidad de la responsabilidad del otro y hacerme cargo de la mía. Bueno, ¿algo más, Alex? Claro que sí, maestro. Tenemos una cantidad impresionante de preguntas. Afortunadamente todavía tenemos un poco de tiempo para dar salida a la mayor cantidad de ellas. Y nos hacen una pregunta muy interesante donde dice, ¿qué opinión tiene de los nuevos liderazgos que han aparecido en la última década como fenómenos de admiración en jóvenes como Malala Yousafzai? ¿Sí abonan para contrarrestar la fiebre de figuras de narcoseries y películas?
Supongo que se refiere a Malala, la que obtuvo el premio Nobel. Pues. Es correcto. Sí, bueno, a ver, por supuesto, es importante tener figuras que se conviertan en objeto de admiración valiosas, pues, para sanar nuestra sociedad. En mi opinión, es importante tener figuras no que alimenten las conductas antisociales, sino lo contrario, que alimenten los valores y que alimenten la rectitud moral. Pues, figuras que sean admiradas, no porque tienen la capacidad de lograr sus objetivos a costa de lo que sea. En muchas películas que son famosas hoy en día, pues resulta que hasta admiramos que destruyan 7 coches y un edificio. Claro que logran sus objetivos. Finalmente, lo que algunas veces nos quieren transmitir es que lo importante es alcanzar el objetivo, pues, y no importan los medios. Bueno, sí sería importante que admiremos figuras que nos enseñan que el camino es importante y no solamente la meta, el objetivo, y que el camino con valores morales es importante, pues, y no solamente la meta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es afirmativa totalmente. Gracias, maestro. Por otra parte, en la sección de recomendaciones, nos piden, por favor, si nos podría recomendar libros para los padres, tanto primerizos como que ya tienen hijos mayores, para tratar este tema. Y además, ¿qué otros libros recomendaría para trabajar la envidia y atender conductas antisociales en los hijos? Sí, hay una extensa bibliografía. Se ha escrito muchísimo acerca de la conducta antisocial. Se ha escrito muchísimo acerca de la educación de los hijos. Incluso hasta me es difícil en este momento así recomendar específicamente un libro, porque casi cualquiera sería parcial, pues, y habría que complementarlo con otros. Sin embargo, puedo mostrarles este libro. Podría ser recomendable. Se llama El cerebro masculino, que sí habla del proceso educativo, del proceso de desarrollo, sobre todo desde un punto de vista fisiológico, orgánico, pero también conductual. Este libro, que se llama Padres ausentes, hijos descontentos y vacíos, que es muy claro, es muy accesible y que sí nos da bastantes normas y bastantes reglas para la educación y para la formación de nuestros hijos. Este libro, que habla muchísimo de la conducta antisocial, se llama Mentes Asesinas, editado por la Universidad Nacional. Bastante recomendable, tiene un enfoque bastante científico, explica esto de la mente psicopática desde un punto de vista orgánico, fisiológico, pero también conductual. Naturalmente, recomiendo mucho este libro de Alberoni, que se llama Los envidiosos, el autor es Alberoni, que habla muchísimo de la envidia. En este libro prácticamente podríamos aprender todo lo que necesitamos aprender acerca de la envidia, los envidiosos. Otro libro que se llama Sexo y Cerebro, que también habla de lo mismo, pues, ¿no? De todo el proceso formativo y educativo, y de las distintas actitudes que pueden tomar los padres hacia los hijos. Y bueno, pues ya, yo creo que habría muchísima bibliografía más adicional a esto,
De la envidia no tanto, pues, pero este que acabo de recomendar es bastante completo en ese sentido. Muchísimas gracias, maestro. Por el momento son todas las preguntas con las que contamos hasta el momento. Y en este momento quiero ceder la palabra a mi compañera Angélica Sigüenza, quien nos va a ayudar a hacer el cierre de la presente videoconferencia. Adelante, Angélica. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, pues primero que nada, de parte de la Fundación Carlos Slim, del Programa de Prevención de la Violencia, pues agradecemos la participación del maestro Luis José Obando, quien el día de hoy nos dio bastantes elementos para entender que los síntomas, sin abordar las causas, permitirán que vuelvan a aparecer y que esto es un reflejo de que hay algo mal en la sociedad. Cuando esto no se atiende y estos pensamientos se convierten en acción, pueden desencadenar estas conductas antisociales. Que lo contrario a la envidia, la verdad, ese es un punto que me agradó bastante en lo personal, es la admiración, donde se suma valor al individuo, se encuentra valor en uno mismo y por tanto nos lleva a identificarlos con la otra persona. Que el padre tiene una gran responsabilidad para desarrollar esta admiración con sus hijos. Además, que es importante que pueda proveer principios morales que den congruencia y consistencia, e instrucción para dar valores de autocontrol. Por ello, en este mismo sentido, es importante que los hijos, tengan la confianza de acercarse a los padres para expresar sus inquietudes y temores. Muchísimas gracias, maestro. La verdad, creo que toda la audiencia que nos acompaña, tanto de Facebook como de Zoom, nos llevamos muchos temas para reflexionar, tanto si somos padres, si somos madres. Toda la audiencia está pensando en este momento cómo llevar esto a la práctica, cómo poderlo atender. Muchísimas gracias nuevamente. Del mismo modo, pues agradecemos a todo el equipo del programa de prevención, quien hace posible esta transmisión en Zoom, quien hace posible también la transmisión en Facebook. Y agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando por Zoom. Prácticamente las 2 horas de videoconferencia tuvimos una audiencia de 1,000 personas. Nos da bastante gusto. Son más de 40 alianzas que nos acompañan de las 32 entidades y que obviamente están muy interesadas en que los servidores públicos, las personas que están en la academia y quienes son líderes en las organizaciones de la sociedad civil puedan también adquirir estos elementos para abonar en la construcción de espacios de paz. Finalmente, como mencionaba, tenemos también un público en Facebook que nos estuvo escuchando, quienes pues también agradecemos su participación y esperamos que todos estos temas sean de mucha relevancia para ellos y nos puedan seguir acompañando a las siguientes videoconferencias. Muchísimas gracias por todo. Regreso la palabra con mi compañero Alex Palacios. Muchísimas gracias, Angélica. Antes de cerrar la videoconferencia, les recordamos que en el chat de esta sesión les estamos compartiendo la liga para la encuesta de satisfacción y también para registrarse en la siguiente videoconferencia que se titulará Aprende cómo sobrellevar y asimilar la pérdida de un ser querido, que será impartida por la maestra Berta Obregón Dubernard. Les pedimos que nos apoyen con su opinión, ya que tomaremos en cuenta sus sugerencias también para abordar temas que sean de su interés en el futuro. Pues muchas gracias. Les agradezco a todos, al equipo, que es un equipo muy profesional. Mi reconocimiento hacia ustedes, mi respeto hacia ustedes. Pues, Alex, te lo agradezco muchísimo. Edna, Guille, Cris, a todos se los agradezco muchísimo. Y les quiero decir a todos los que me están escuchando, que estoy a sus órdenes en el Instituto de Estudios de la Pareja. Aquí yo trabajo prácticamente de tiempo completo. Somos un grupo de personas que nos dedicamos a impartir cursos, conferencias, talleres y también todos nos dedicamos a la psicoterapia. Atendemos personas en lo individual, atendemos personas en pareja y también atendemos personas en grupos. Pues muchas gracias y espero que en poco tiempo nos volvamos a ver a través de este medio. Les agradecemos por su tiempo y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.